Ella preparó una trampa para enamorar al padre Luis Toro, pero él la desenmascara en vivo. Cuando las 500 personas que estaban en ese salón esta mañana recuerden este día dentro de 10 años, todas recordarán exactamente el momento cuando todo cambió. El momento cuando una mujer se levantó de su asiento con lágrimas en los ojos y pronunció las palabras que pensaba que destruirían para siempre al padre Luis Toro. Lo que ella no sabía es que ese hombre había estado esperando ese momento durante semanas. Pero retrocedamos 3 horas antes, cuando todo parecía normal. El padre Luis Toro despertó esta mañana a las 5 en punto en su habitación del Hotel Four Seasons de Caracas. No había dormido bien. Durante las últimas 3 semanas había sentido una inquietud espiritual que no podía explicar con palabras. Era como si una tormenta se acercara, pero no sabía desde qué dirección vendría el primer rayo. A los 42 años, el padre Luis había desarrollado una percepción que iba más allá de lo natural. 15 años de ministerio le habían enseñado a distinguir entre una amenaza real y una simple preocupación. Esta vez, su espíritu le gritaba que algo grande estaba por suceder, algo que pondría a prueba todo lo que había construido durante su carrera. Se duchó en silencio, se vistió con su traje negro habitual y tomó entre sus manos la pequeña cruz de plata que su madre le había regalado antes de morir. Era lo único de valor material que poseía. Pero para él representaba algo más importante que cualquier fortuna. La promesa que le había hecho a Dios de mantenerse íntegro sin importar las circunstancias. El padre Luis era un hombre que no conocía el miedo en el sentido tradicional. Había crecido en los barrios más duros de Caracas, donde había aprendido que mostrar debilidad era sinónimo de muerte. Había enfrentado a narcotraficantes que querían usar su iglesia para lavar dinero. Había rechazado sobornos millonarios de políticos corruptos. Había resistido amenazas de muerte de grupos criminales que no toleraban su mensaje de transformación social. Pero esta mañana era diferente. La amenaza que sentía no venía de la violencia física o la corrupción política. Era algo más sutil, más peligroso, más personal. Era el tipo de ataque que había visto destruir a otros líderes espirituales. La manipulación emocional disfrazada de amor. A las 6:30 salió del hotel y caminó por las calles de Caracas hacia el Club Caracas. Necesitaba caminar, necesitaba sentir el pulso de la ciudad, necesitaba preparar su mente para lo que su espíritu le decía que vendría. Las calles aún estaban relativamente vacías, solo algunos trabajadores madrugadores y vendedores ambulantes que ya comenzaban su jornada. Durante esa caminata de 40 minutos, el padre Luis repasó mentalmente cada detalle de las últimas semanas. Había recibido llamadas extrañas, correos electrónicos sospechosos, invitaciones a eventos que no recordaba haber aceptado. Su equipo de seguridad le había informado sobre personas que habían estado haciendo preguntas sobre su vida personal, su pasado, sus relaciones familiares. Lo más inquietante había sido el reporte de hace una semana. Una mujer argentina había estado preguntando en varios hoteles de Caracas sobre sus horarios, sus rutinas, sus lugares favoritos para comer. Cuando intentaron localizarla, había desaparecido sin dejar rastro. Pero el padre Luis sabía que no había desaparecido realmente. Sabía que ella estaba cerca, esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. Al llegar al Club Caracas a las 7:30, el padre Luis fue recibido por los organizadores del evento. El salón principal ya estaba siendo preparado para recibir a las 500 personas que habían confirmado su asistencia. Las cámaras para la transmisión en vivo estaban siendo posicionadas estratégicamente, y los técnicos realizaban las últimas pruebas de sonido. El padre Luis saludó cordialmente a todos, pero su mente estaba enfocada en algo más importante: estudiar cada rostro que entraba al salón. Su experiencia le había enseñado que los enemigos más peligrosos no eran los que llegaban con armas o amenazas directas, sino los que llegaban con sonrisas falsas y lágrimas de cocodrilo. A las 8 en punto comenzaron a llegar los primeros asistentes. La élite de Caracas, empresarios exitosos, políticos influyentes, familias tradicionales de la sociedad venezolana. El padre Luis los conocía a la mayoría de vista. Había compartido con muchos de ellos en eventos anteriores. Había aconsejado espiritualmente a varios en momentos difíciles de sus vidas. Pero entre esos rostros familiares había uno que no reconocía. Una mujer de aproximadamente 35 años, elegantemente vestida, que había llegado sola y se había sentado en la tercera fila. No había nada obviamente sospechoso en ella, pero el instinto del padre Luis se activó inmediatamente. Era ella. La mujer era hermosa, pero no de una manera que llamara demasiado la atención. Su vestido era elegante pero discreto, su maquillaje sutil pero perfecto, su postura relajada pero calculada.
Revisaba constantemente su teléfono móvil, como si estuviera esperando algún tipo de señal o confirmación. De vez en cuando miraba hacia el escenario donde él estaría hablando en pocos minutos, y en esos momentos el padre Luis captaba algo en sus ojos que confirmaba sus sospechas. No era admiración lo que veía en esa mirada. No era el brillo de alguien que había venido en busca de crecimiento espiritual. Era la frialdad calculadora de alguien que había venido a cumplir una misión. Era la mirada de un depredador estudiando a su presa, midiendo distancias, calculando el momento perfecto para atacar. El padre Luis había visto esa mirada antes. La había visto en los ojos de políticos corruptos que intentaban comprarlo con donaciones millonarias para su ministerio. La había visto en narcotraficantes que querían usar su influencia para limpiar su imagen pública. La había visto en mujeres que habían sido enviadas por sus enemigos para seducirlo y destruir su reputación moral. Durante los siguientes 30 minutos, mientras el salón se llenaba completamente, el padre Luis observó discretamente a la mujer argentina. Notó cómo estudiaba cada movimiento suyo, cómo memorizaba cada gesto, cada expresión facial. Notó cómo ensayaba mentalmente algo, moviendo los labios silenciosamente como si estuviera repitiendo un discurso que había preparado con anticipación. Pero había algo más que el padre Luis percibía, algo que probablemente la propia mujer no se había dado cuenta. Estaba nerviosa. A pesar de toda su preparación, a pesar de la frialdad con la que había planeado su ataque, había algo en su espíritu que la estaba perturbando. Era como si una parte de ella supiera que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, pero otra parte más fuerte la empujaba a continuar. A las 8:45, los organizadores le dieron la señal de que todo estaba listo. Las cámaras estaban transmitiendo en vivo a miles de personas en toda Latinoamérica. El sonido había sido probado y funcionaba perfectamente, y las 500 personas en el salón esperaban expectantes el inicio de su conferencia. El padre Luis subió al pequeño escenario y tomó el micrófono entre sus manos. Como siempre, comenzó con una oración silenciosa, pidiendo sabiduría para las palabras que estaba a punto de pronunciar. Pero esta vez, su oración incluía una petición especial, que Dios le diera la percepción necesaria para desenmascarar cualquier intento de manipulación y la sabiduría para hacerlo de una manera que glorificara su nombre. Buenos días a todos, es un honor estar aquí con ustedes en esta hermosa mañana de lunes. Sé que muchos de ustedes han sacrificado tiempo valioso de sus ocupadas agendas para estar aquí. Por lo que prometo que las próximas 2 horas serán una inversión que transformará sus vidas. Su voz resonó clara y poderosa en el salón. No necesitaba gritar para imponer autoridad. Había algo en su tono que comandaba respeto y atención inmediata. Las 500 personas se callaron instantáneamente, y hasta los técnicos que manejaban las cámaras dejaron de moverse para no perder una sola palabra. Hoy quiero hablarles sobre un tema que considero crucial en los tiempos que vivimos: el discernimiento espiritual. La capacidad de ver más allá de las apariencias, de distinguir entre lo genuino y lo falso, de identificar las verdaderas intenciones de las personas que se cruzan en nuestro camino. Mientras pronunciaba estas palabras, el padre Luis dirigió su mirada directamente hacia la mujer argentina en la tercera fila. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que ella sintiera que sus palabras iban dirigidas específicamente hacia ella. La mujer se removió incómoda en su asiento, pero mantuvo la compostura. En mi experiencia de 15 años sirviendo a comunidades en toda Latinoamérica, he aprendido que los ataques más peligrosos contra la verdad no vienen de enemigos obvios, no vienen de personas que se declaran abiertamente en nuestra contra. Los ataques más devastadores vienen disfrazados de amor, de admiración, de buenas intenciones. El silencio en el salón era absoluto. Algunos asistentes comenzaban a sentir que había algo especial en esta conferencia, algo diferente a las anteriores. Era como si el padre Luis estuviera preparando el terreno para algo más grande que una simple charla espiritual. He visto cómo líderes íntegros han sido destruidos no por balas o amenazas directas, sino por situaciones cuidadosamente orquestadas para comprometerlos moralmente. He visto cómo personas aparentemente inocentes han sido utilizadas como armas para atacar a quienes representan valores que ciertos grupos de poder consideran peligrosos. La mujer argentina sintió como si cada palabra fuera una flecha dirigida directamente a su corazón. Comenzó a sudar ligeramente, a pesar del aire acondicionado del salón. Su plan había sido meticulosamente preparado durante meses, pero ahora tenía la sensación de que el padre Luis sabía exactamente lo que ella estaba planeando hacer. Pero déjenme ser muy claro con ustedes. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Las mentiras, por muy bien elaboradas que estén, siempre tienen grietas que las delatan. Y aquellos que hemos dedicado nuestras vidas a servir a la verdad, desarrollamos con el tiempo la capacidad de ver esas grietas desde muy lejos. En ese momento, el padre Luis hizo una pausa dramática y recorrió con su mirada todo el salón.
deteniéndose nuevamente por un segundo en la mujer argentina. Esta vez, ella no pudo evitar bajar la mirada. Algo en los ojos de ese hombre le hacía sentir como si pudiera leer directamente en su alma. Durante los siguientes 40 minutos, el padre Luis desarrolló su conferencia sobre discernimiento espiritual, con una profundidad y una precisión que dejaron a todos los asistentes completamente absortos. Habló sobre cómo las personas manipuladoras estudian a sus víctimas, cómo elaboran planes para comprometerlas emocionalmente, cómo utilizan las apariencias de vulnerabilidad para despertar compasión y luego aprovecharla para sus propios fines. Cada ejemplo que daba parecía describir exactamente la situación que la mujer argentina había planeado ejecutar. Era como si el padre Luis hubiera leído su mente, hubiera estudiado su estrategia, hubiera anticipado cada movimiento que ella pensaba hacer. La conferencia llegó a su fin a las 10:30 de la mañana. Como era su costumbre, el padre Luis abrió un espacio para preguntas y respuestas. Varias personas levantaron la mano con consultas genuinas sobre crecimiento espiritual, relaciones familiares, propósito de vida. El padre Luis respondió cada pregunta con sabiduría y compasión, demostrando una vez más por qué era considerado uno de los líderes espirituales más respetados de Latinoamérica. Pero durante todo este tiempo, su atención periférica estaba enfocada en la mujer argentina. Podía ver cómo luchaba internamente, cómo su respiración se había vuelto más agitada, cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su teléfono móvil. Era evidente que se estaba preparando para hacer su movimiento. A las 10:45, cuando parecía que la sesión de preguntas estaba llegando a su fin, la mujer argentina finalmente se puso de pie. El salón completo dirigió su atención hacia ella. Las cámaras de la transmisión en vivo la enfocaron automáticamente. Miles de personas que seguían el evento desde sus casas pudieron ver perfectamente su rostro. Padre Luis, mi nombre es Valentina Morales y he venido desde Buenos Aires específicamente para estar aquí esta mañana. Su voz temblaba ligeramente, pero no de nerviosismo. Era un temblor calculado, diseñado para generar simpatía y compasión. El padre Luis la miró directamente a los ojos y asintió respetuosamente, indicándole que continuara. He seguido su ministerio durante los últimos 3 años, y sus enseñanzas han transformado completamente mi vida. Usted me ha ayudado a encontrar paz en momentos de dolor, esperanza en tiempos de desesperanza, y amor en situaciones donde solo había resentimiento. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Para cualquier observador casual, parecían lágrimas genuinas de gratitud y emoción. Pero el padre Luis podía ver más allá. Podía ver la manipulación detrás de cada lágrima, la actuación detrás de cada gesto. Padre Luis, lo que voy a decirle ahora puede parecer inapropiado, pero mi corazón me obliga a ser honesta con usted y con todas las personas que están aquí presentes. El salón completo contuvo la respiración. Hasta los técnicos de las cámaras dejaron de moverse. Todos intuían que algo trascendental estaba a punto de suceder. Yo me he enamorado de usted, Padre Luis. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. 500 personas en el salón y miles más viendo la transmisión en vivo acababan de presenciar algo que nunca habían imaginado. Una declaración pública de amor hacia uno de los líderes espirituales más respetados de Latinoamérica. Pero el padre Luis no mostró ni sorpresa ni incomodidad. En cambio, una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de su boca. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando exactamente ese momento durante semanas. Señorita Morales, le agradezco su honestidad. Y ahora, permítame ser igualmente honesto con usted. El padre Luis hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Sus ojos permanecieron fijos en los de Valentina, como si estuviera leyendo directamente en su alma. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cualquier persona presente. Usted dice que me ha seguido durante 3 años, pero hay algo curioso en esa afirmación. Ve, señorita Morales, yo tengo una memoria muy precisa para los rostros de las personas que realmente han sido transformadas por las enseñanzas espirituales. Y su rostro definitivamente no es uno de ellos. Valentina sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Había esperado cualquier tipo de reacción del padre Luis: confusión, incomodidad, incluso rechazo. Pero nunca había anticipado que él cuestionaría directamente la veracidad de su historia. Más aún, continuó el padre Luis, su acento argentino es muy distintivo. Pero hay algo interesante. Cuando usted pronunció mi nombre hace unos minutos, detecté una ligera vacilación, como si no estuviera completamente segura de cómo pronunciarlo correctamente. Eso es extraño para alguien que dice haberme seguido durante 3 años. ¿No le parece? Las cámaras enfocaron el rostro de Valentina, capturando cada microexpresión de pánico que cruzaba por sus facciones.
Los espectadores de la transmisión en vivo comenzaron a llenar el chat con comentarios de sorpresa y confusión. Algo estaba sucediendo que iba mucho más allá de una simple declaración de amor. Pero déjeme contarle algo más interesante, señorita Morales. Hace exactamente una semana, mi equipo de seguridad me informó sobre una mujer argentina que había estado haciendo preguntas muy específicas sobre mis horarios, mis rutinas, mis lugares favoritos en Caracas. Una mujer que coincidencialmente desapareció justo después de obtener esa información. El color abandonó completamente el rostro de Valentina. Su plan meticulosamente elaborado se estaba desmoronando en tiempo real, frente a 500 personas y miles de espectadores en línea. Pero lo más aterrador era que el padre Luis parecía saber mucho más de lo que estaba revelando. Y hay otra cosa que me llama poderosamente la atención, continuó el padre Luis, su voz manteniendo la misma calma y autoridad de siempre. Sus lágrimas, señorita Morales, son muy convincentes, debo admitirlo. Pero hay algo que aprendí durante mis años trabajando con personas en situaciones de crisis real. Las lágrimas genuinas de amor tienen un brillo diferente a las lágrimas manufacturadas para un propósito específico. Valentina intentó recuperar la compostura, pero era demasiado tarde. El padre Luis había tomado control completo de la situación, y ella se sentía como un animal acorralado. Permítame hacerle una pregunta directa, señorita Morales. ¿Quién la envió? La pregunta cayó como un rayo en el salón. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los asistentes. La gente comenzaba a entender que no estaban presenciando una declaración de amor espontánea, sino algo mucho más siniestro. Yo no sé de qué está hablando, padre Luis. Yo vine aquí porque realmente... No, señorita Morales, la interrumpió el padre Luis con voz firme pero no agresiva. Usted no vino aquí por amor. Usted vino aquí como parte de un plan cuidadosamente orquestado para comprometerme públicamente. Usted vino aquí para crear una situación que, sin importar cómo yo reaccionara, dañaría mi reputación y credibilidad. El salón completo estaba en shock absoluto. Nadie había imaginado que despertarían esta mañana para presenciar el desenmascaramiento público de una conspiración contra uno de los líderes espirituales más respetados del país. Pero hay algo que sus empleadores no anticiparon, señorita Morales. Algo que no pudieron calcular en su plan maestro. Y es que el espíritu de la verdad siempre revela las intenciones del corazón humano a aquellos que han dedicado sus vidas a servirle. Valentina estaba temblando visiblemente ahora. No era la actuación calculada de antes, era miedo genuino. El padre Luis había destruido su plan en menos de 5 minutos y lo había hecho frente a una audiencia masiva. Déjeme explicarle a usted y a todas las personas presentes cómo funciona este tipo de operación, continuó el padre Luis. Primero, estudian a su objetivo durante semanas o meses. Identifican sus puntos vulnerables, sus horarios, sus rutinas. Luego, envían a alguien entrenado para crear una situación comprometedora en el momento más público posible. El padre Luis comenzó a caminar lentamente por el escenario, como un profesor explicando una lección crucial a sus estudiantes. El objetivo no es realmente seducir o enamorar a la víctima. El objetivo es crear una situación tan incómoda que, sin importar cómo reaccione la víctima, salga dañada. Si la víctima muestra compasión, será acusada de corresponder sentimientos inapropiados. Si la víctima rechaza bruscamente, será acusada de crueldad e insensibilidad. Los asistentes escuchaban con fascinación absoluta. Era como si estuvieran recibiendo una clase magistral sobre manipulación psicológica de uno de los mejores expertos en el tema. Pero hay un elemento que estos manipuladores nunca consideran, señorita Morales. Y es que las personas que hemos dedicado nuestras vidas a la verdad, desarrollamos una sensibilidad especial para detectar la falsedad, sin importar qué tan bien esté disfrazada. Valentina finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro quebrado. Padre Luis, yo no... Señorita Morales, la interrumpió nuevamente el padre Luis, pero esta vez su voz había adquirido un tono de compasión genuina. Permítame decirle algo que quizás sus empleadores no le dijeron cuando la reclutaron para esta misión. Usted también es una víctima en esta situación. Esta declaración sorprendió a todos, incluyendo a la propia Valentina. Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, el padre Luis estaba mostrando empatía hacia ella. Usted fue utilizada, señorita Morales. Fue manipulada para hacer algo que va contra su propia naturaleza. Porque veo en sus ojos que usted no es una persona naturalmente cruel o manipuladora. Usted es alguien que fue convencida, probablemente mediante presión económica o emocional, para actuar contra su propia conciencia. Las lágrimas que ahora corrían por el rostro de Valentina eran completamente diferentes a las que había mostrado minutos antes. Estas eran lágrimas de vergüenza, de culpa, de liberación.
Era como si las palabras del padre Luis hubieran roto las cadenas que la habían obligado a participar en esta charada. Pero la pregunta que todos nos hacemos aquí, continuó el padre Luis dirigiéndose ahora a toda la audiencia, es, ¿quién está detrás de este plan? ¿Quién consideró que era necesario destruir públicamente a un líder espiritual mediante este tipo de manipulación? El silencio que siguió a esta pregunta era diferente al anterior. Era un silencio cargado de expectativa, de indignación, de curiosidad por conocer la respuesta a esa pregunta crucial. Y la respuesta, mis queridos hermanos, nos lleva a una realidad muy dolorosa pero necesaria de enfrentar. Hay personas en posiciones de poder, tanto en el ámbito religioso como en el político, que consideran peligroso cualquier mensaje que promueva la integridad genuina y la independencia espiritual. El padre Luis hizo otra pausa dramática, permitiendo que sus palabras penetraran profundamente en la conciencia de todos los presentes. Hay líderes religiosos que se han enriquecido predicando prosperidad material mientras sus congregaciones permanecen en la pobreza. Hay políticos que han construido sus fortunas sobre la corrupción y el engaño. Hay empresarios que han basado sus imperios en la explotación y la injusticia. Y todos ellos ven en mensajes como el nuestro una amenaza directa a sus intereses. La audiencia comenzó a asentir con la cabeza. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en sus mentes. No era difícil imaginar quiénes podrían tener motivos para querer desacreditar al padre Luis Toro. Pero déjenme ser muy claro con ustedes, continuó el padre Luis, su voz adquiriendo una fuerza que llenó completamente el salón. No me intimidan estos ataques. No me asustan estas conspiraciones. Porque la verdad tiene una característica muy particular. Entre más la atacan, más fuerte se vuelve. Los aplausos comenzaron espontáneamente desde diferentes puntos del salón. Era una ovación que no había sido programada ni esperada, pero que surgía del reconocimiento genuino hacia un hombre que acababa de demostrar una integridad inquebrantable bajo presión extrema. Señorita Morales, dijo el padre Luis dirigiéndose nuevamente hacia Valentina, quien permanecía de pie en la tercera fila, visiblemente conmocionada. Todavía tengo una pregunta para usted. Y su respuesta determinará si usted sale de aquí como víctima o como cómplice. Valentina lo miró con ojos llenos de lágrimas genuinas, esperando escuchar la pregunta que podría definir el resto de su vida. ¿Está usted dispuesta a revelar públicamente quién la contrató para ejecutar este plan contra mí? Valentina Morales temblaba visiblemente. Las 500 personas en el salón y los miles de espectadores que seguían la transmisión en vivo esperaban su respuesta con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El padre Luis la miraba directamente a los ojos, no con condenación, sino con una compasión que la desarmaba completamente. Sí, susurró Valentina, su voz apenas audible a pesar del micrófono que alguien había acercado hacia ella. Sí, padre Luis. Voy a decir toda la verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los técnicos de las cámaras contuvieron la respiración, conscientes de que estaban a punto de presenciar algo que haría historia. Fue el pastor Rodrigo Mendoza quien me contrató para hacer esto. El nombre cayó como una bomba nuclear en el salón. Rodrigo Mendoza era uno de los pastores más influyentes de Venezuela, líder de una mega iglesia con más de 50,000 miembros, dueño de canales de televisión religiosos y de un imperio que se extendía por toda Latinoamérica. Sus libros de prosperidad habían vendido millones de copias y su programa de televisión era visto por más de 10 millones de personas semanalmente. Un murmullo de shock recorrió la audiencia. Muchos de los presentes conocían personalmente al pastor Mendoza, habían asistido a sus eventos, algunos incluso habían donado dinero a sus proyectos. La idea de que alguien de esa estatura hubiera orquestado una operación tan sucia era simplemente incomprensible. ¿Cuánto le pagó?, preguntó el padre Luis, manteniendo su voz serena pero firme. $50,000. La mitad por adelantado cuando acepté el trabajo. La otra mitad cuando completara la misión exitosamente. La cifra provocó otro murmullo de indignación entre los asistentes. Era una suma considerable, especialmente para alguien que había viajado desde Argentina específicamente para esta operación. Señorita Morales, ¿podría decirnos exactamente cuáles fueron las instrucciones que recibió del pastor Mendoza? Valentina respiró profundamente. Cada palabra le costaba un esfuerzo enorme, pero había decidido liberar completamente su conciencia. Tenía que estudiar todos sus movimientos durante 3 semanas. Sus horarios, sus lugares favoritos, sus rutinas diarias. Tenía que memorizar todo sobre su ministerio, sus enseñanzas, la forma en que usted habla y se expresa. ¿Con qué propósito específico? Para hacerme pasar por una seguidora genuina que había sido transformada por sus mensajes. Tenía que crear una historia convincente sobre cómo su ministerio había cambiado mi vida durante los últimos 3 años. ¿Y luego qué debía hacer?
Tenía que esperar el momento perfecto en un evento público, preferiblemente uno que fuera transmitido en vivo como este. Durante la sesión de preguntas y respuestas, tenía que levantarme y hacer una declaración pública de amor hacia usted. El padre Luis asintió, como si cada detalle confirmara exactamente lo que había anticipado. Explíquenos cómo funcionaría esa declaración de amor. Tenía que ser muy emotiva, muy convincente. Tenía que llorar, tenía que parecer completamente vulnerable y sincera. El objetivo era ponerlo en una posición imposible donde cualquier reacción suya sería malinterpretada. ¿Cómo así? Si usted me rechazaba bruscamente, sería visto como cruel e insensible hacia una mujer que estaba expresando sentimientos genuinos. Si mostraba cualquier tipo de compasión o amabilidad hacia mí, sería interpretado como que usted correspondía a mis sentimientos, lo cual dañaría su reputación como líder espiritual célibe. La audiencia escuchaba con fascinación y horror. Era una trampa perfectamente diseñada, sin salida aparente para la víctima. ¿Había una segunda fase del plan? Sí, respondió Valentina, su voz quebrándose. Sin importar cómo usted reaccionara en público durante el evento, después tenía que acusarlo de haberme seducido en privado. Tenía que crear evidencia falsa, grabaciones de audio editadas, mensajes de texto fabricados, testimonios de testigos pagados. La magnitud de la conspiración era abrumadora. No era solo un momento incómodo diseñado para avergonzar al padre Luis, era un plan sistemático para destruir completamente su credibilidad moral y su ministerio. El objetivo final era que incluso si usted lograba defenderse de las acusaciones iniciales, la sombra de duda permanecería para siempre. Las personas siempre se preguntarían si realmente había algo de verdad en mis acusaciones. El padre Luis permaneció en silencio por unos segundos, permitiendo que la audiencia procesara completamente la información que acababan de escuchar. Señorita Morales, tengo una pregunta muy importante para usted. Si este plan estaba tan meticulosamente elaborado, si había recibido entrenamiento durante meses para ejecutarlo, ¿qué la hizo cambiar de opinión en el último momento? Era la pregunta que todos querían escuchar responder. ¿Qué había convertido a la ejecutora de la conspiración en su principal delatora? Fueron sus palabras durante la conferencia, padre Luis. Cada ejemplo que usted daba sobre manipulación espiritual describía exactamente lo que yo estaba planeando hacer. Era como si usted hubiera leído mi mente, como si conociera cada detalle de mi estrategia. ¿Y eso la asustó? No, no me asustó. Me hizo darme cuenta de algo mucho más profundo. Si usted podía discernir mi plan con tanta precisión, entonces todo lo que enseña sobre verdad espiritual, sobre integridad, sobre discernimiento, tenía que ser genuino. Valentina se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas. Pero el momento que realmente cambió mi corazón fue cuando usted dijo que yo también era una víctima. En toda mi vida nadie había mostrado esa clase de comprensión hacia mí. Usted pudo ver más allá de lo que yo estaba tratando de hacerle y reconocer que había sido manipulada para actuar contra mi propia naturaleza. El padre Luis sonrió con genuina satisfacción. No por haber ganado una batalla, sino por haber presenciado la transformación real de un alma humana. Ahora, señorita Morales, necesito pedirle algo que requerirá mucho valor de su parte. Lo que usted me pida, padre Luis. Quiero que llame ahora mismo al pastor Rodrigo Mendoza. Quiero que le diga que su plan ha fallado, pero no porque yo la desenmascaré, sino porque usted eligió la verdad por encima del dinero. Valentina asintió y sacó su teléfono móvil con manos temblorosas. El padre Luis pidió a los técnicos de sonido que conectaran la llamada a los altavoces del salón, para que todos pudieran escuchar la conversación que estaba a punto de desarrollarse. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente, una voz masculina familiar para muchos de los presentes contestó. Valentina, ¿ya terminaste con el trabajo? ¿Cómo reaccionó Toro? Espero que haya sido exactamente como planeamos. La voz del pastor Mendoza se escuchaba clara y confiada a través de los altavoces. Era evidente que esperaba escuchar buenas noticias sobre la destrucción del padre Luis. Pastor Mendoza, respondió Valentina, su voz ahora firme y decidida. Su plan ha fallado completamente. ¿Qué quieres decir con que ha fallado? ¿Acaso no hiciste lo que te ordené? ¿No seguiste las instrucciones que practicamos durante meses? Hice exactamente lo que me pidió, pastor. Pero el padre Luis Toro me desenmascaró frente a 500 personas y miles de espectadores en línea. Él sabía desde el principio exactamente lo que yo estaba planeando hacer. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Cuando el pastor Mendoza volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz carismática y controlada que millones conocían de televisión. Era la voz de alguien que había sido descubierto en flagrante delito. ¿Estás completamente loca, Valentina? ¿Por qué diablos me estás llamando para contarme esto?
¿No te das cuenta de que acabas de arruinar años de planificación? No, Pastor Mendoza. Usted arruinó todo cuando decidió usar métodos tan despreciables para atacar a un hombre íntegro. Y yo arruiné mi propia alma cuando acepté participar en su plan sucio. La transformación de Valentina era evidente incluso en su forma de hablar. Ya no era la mujer insegura que había llegado a Caracas 3 semanas atrás. Era alguien que había encontrado su voz moral y estaba dispuesta a usarla. Escúchame muy bien, Valentina. Tú firmaste un contrato conmigo. Tienes obligaciones legales. Si no cumples parte del acuerdo, no solo no recibirás el resto del dinero, sino que me aseguraré personalmente de que pagues las consecuencias más severas posibles. Las amenazas del pastor Mendoza se escuchaban claramente a través de los altavoces del salón. Los asistentes escuchaban con una mezcla de asombro y repugnancia cómo un supuesto líder religioso amenazaba abiertamente a una mujer que había decidido arrepentirse de sus acciones. Pastor Mendoza, intervino el padre Luis tomando el teléfono de manos de Valentina. Habla Luis Toro. El silencio del otro lado de la línea fue absoluto durante varios segundos. Era como si el pastor Mendoza hubiera dejado de respirar. Luis, no sabía que estabas escuchando la conversación. Por supuesto que estoy aquí, Rodrigo. Estoy aquí escuchando cómo amenazas a una mujer que tuvo el valor moral de arrepentirse de la misión destructiva que tú le encomendaste. Mira, Luis, esa mujer está claramente perturbada mentalmente. No deberías creer nada de lo que dice. Probablemente está buscando atención o dinero o quién sabe qué. Rodrigo, esta conversación completa está siendo transmitida en vivo a miles de personas en toda Latinoamérica. Todo lo que acabas de decir, incluyendo tus amenazas hacia la señorita Morales, ha sido escuchado por una audiencia masiva y está siendo grabado. Hubo otro silencio prolongado. Cuando el pastor Mendoza volvió a hablar, su voz había cambiado nuevamente. Ya no era amenazante ni negativa, ahora era suplicante. Luis, escúchame por favor. Podemos resolver esto entre nosotros como hermanos en Cristo. No hay necesidad de hacer esto tan público y escandaloso, pero ya es público, Rodrigo. Ha sido público desde el momento en que decidiste atacarme, usando métodos tan bajos y despreciables. Y ahora toda Latinoamérica está conociendo tu verdadero carácter. Luis, por favor, piensa en lo que esto significa para el testimonio cristiano en Venezuela. Si esta información se vuelve ampliamente conocida, dañará la reputación de todos los líderes religiosos del país. No, Rodrigo. Esto no dañará el testimonio del cristianismo verdadero. Esto solo expondrá la enorme diferencia entre el cristianismo auténtico y la religión comercial corrupta que tú representas. El padre Luis hizo una pausa deliberada, permitiendo que sus palabras penetraran no solo en la mente del pastor Mendoza, sino en la conciencia de todos los que estaban escuchando esta conversación histórica. Déjame explicarte algo que aparentemente no has logrado entender en todos tus años de ministerio, Rodrigo. La verdadera espiritualidad no teme la exposición pública. La verdadera integridad no necesita destruir a otros para mantenerse en pie. El verdadero amor de Dios no se defiende con mentiras, manipulación y conspiraciones elaboradas en la oscuridad. Por favor, Luis, dame al menos la oportunidad de explicarte mis razones. Déjame contarte por qué consideré necesario tomar estas medidas extremas. Tus razones son cristalinas, Rodrigo. Viste en mi ministerio una amenaza directa a tu imperio comercial religioso. Viste que mi mensaje de integridad genuina exponía la falsedad de tu evangelio de prosperidad material, y decidiste que era más fácil intentar destruirme que confrontar tu propia corrupción espiritual. El pastor Mendoza había quedado completamente sin argumentos. Su silencio era la confesión más elocuente de su culpabilidad. Pero déjame decirte algo más, Rodrigo. Esta mañana no solo has perdido una batalla contra mí, has perdido algo infinitamente más valioso. Has perdido la oportunidad de demostrar que todavía queda algo de decencia genuina en tu corazón. Luis, yo intenté... No, Rodrigo. Ya no hay nada más que necesite escuchar de ti. Pero sí hay algo que quiero que entiendas con absoluta claridad. A partir de este momento, mi oración diaria será que Dios te conceda la gracia de un arrepentimiento genuino. Porque a pesar de todo lo que has intentado hacerme, todavía creo en la posibilidad de redención para toda alma humana, incluyendo la tuya. Y con esas palabras, el padre Luis colgó la llamada. El silencio que siguió era diferente a todos los anteriores de esa mañana extraordinaria. Era un silencio de respeto profundo, de admiración genuina, de reconocimiento hacia un hombre que acababa de demostrar que la verdadera fortaleza espiritual no consiste en destruir al enemigo, sino en ofrecerle la posibilidad de redención incluso después del ataque más vil. Los aplausos comenzaron lentamente desde diferentes puntos del salón y se fueron intensificando hasta convertirse en una ovación que duró varios minutos.
500 personas puestas de pie, aplaudiendo no solo la sabiduría y la compasión del padre Luis, sino también la valentía de Valentina para elegir la verdad por encima de la seguridad financiera. Pero el padre Luis levantó su mano pidiendo silencio. Aún tenía algo más que decir. Algo que transformaría esta experiencia de un simple desenmascaramiento de conspiración en una lección transformadora sobre discernimiento espiritual. Hermanos y hermanas, lo que acabamos de presenciar juntos es mucho más que la exposición de un plan malévolo contra mi ministerio. Es una lección viviente sobre la eterna batalla entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre el amor genuino y la manipulación emocional calculada. Su voz resonaba con una autoridad que llenaba completamente el espacio, llegando no solo a los presentes en el salón, sino a los miles que seguían la transmisión en vivo. El pastor Rodrigo Mendoza representaba algo que va mucho más allá de la rivalidad personal entre líderes religiosos. Él representa un sistema completo de corrupción espiritual que ha infectado grandes sectores del liderazgo cristiano en Latinoamérica. El padre Luis comenzó a caminar lentamente por el escenario, su presencia comandando la atención absoluta de toda la audiencia. Este sistema opera convirtiendo la espiritualidad en un negocio, la fe en una mercancía, y a los creyentes en clientes de un producto religioso. En este sistema, el éxito se mide por el tamaño de los templos, la cantidad de dinero recaudado y el nivel de vida lujoso de los líderes. Cada palabra que pronunciaba resonaba con la experiencia personal de muchos de los asistentes, quienes habían sido testigos o víctimas de exactamente este tipo de corrupción. Pero cuando un mensaje como el nuestro llega a las personas, cuando los creyentes escuchan que la verdadera prosperidad está en la integridad del alma y no en las cuentas bancarias, cuando entienden que la bendición real es la paz interior y no los bienes materiales, entonces todo el sistema corrupto queda expuesto como lo que realmente es: comercio disfrazado de espiritualidad. Un aplauso espontáneo interrumpió sus palabras, pero el padre Luis continuó rápidamente. Y por eso, mis queridos hermanos, ataques como el que hemos desenmascarado esta mañana no son excepciones aisladas, son parte de una estrategia sistemática para silenciar cualquier voz que predique integridad genuina en el liderazgo espiritual. La seriedad de sus palabras había capturado completamente la atención de todos los presentes. Ya no estaban escuchando solo sobre una conspiración particular, sino sobre un problema que afectaba a toda la comunidad cristiana latinoamericana. Pero déjenme ser muy claro con ustedes. No me intimidan estos ataques. No me asustan estas conspiraciones elaboradas. No me preocupan las amenazas veladas o directas. Porque la verdad tiene una característica muy particular. Entre más la atacan, más brillante se vuelve. La ovación que siguió fue espontánea y prolongada. Era como si cada aplauso fuera una declaración personal de guerra contra la corrupción en el liderazgo religioso. Y ahora, antes de cerrar esta experiencia extraordinaria, quiero dirigirme directamente a la señorita Valentina Morales, quien ha demostrado un valor excepcional al elegir la verdad, cuando tenía todo que perder económicamente. El padre Luis se acercó a Valentina, quien había permanecido de pie durante toda la conversación telefónica, visiblemente conmovida por todo lo que había presenciado. Señorita Morales, en el nombre de Jesucristo, la perdono completamente por sus intenciones iniciales. Más aún, la felicito por haber tenido el valor extraordinario de elegir la verdad cuando llegó el momento crucial de la decisión moral. Los sollozos de Valentina se intensificaron, pero ahora eran sollozos de gratitud y liberación espiritual. Usted ha demostrado esta mañana que incluso las personas que han sido utilizadas como instrumentos del mal pueden elegir el bien cuando se enfrentan cara a cara con la verdad genuina. Su testimonio será recordado durante décadas como un ejemplo de arrepentimiento auténtico y transformación real. El padre Luis puso sus manos sobre los hombros de Valentina en un gesto de bendición que fue capturado por todas las cámaras. Y ahora quiero que todos los presentes y todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo sean testigos de algo hermoso y poderoso. Quiero que presencien cómo una mujer que llegó aquí como enemiga se convierte en hermana, como alguien que vino a destruir se transforma en testimonio viviente del poder redentor de la verdad. La ovación que siguió fue la más emotiva de toda la mañana. No era solo reconocimiento hacia el padre Luis por su sabiduría, sino también hacia Valentina por su decisión de arrepentirse públicamente, a pesar de todas las consecuencias personales que eso implicaba. Eran exactamente las 11:30 de la mañana cuando el evento más extraordinario en la historia reciente del cristianismo venezolano llegó a su conclusión oficial, pero todos los presentes sabían que lo que habían vivido esa mañana los acompañaría para el resto de sus vidas. Sin embargo, mientras las personas comenzaban a recoger sus pertenencias y a intercambiar contactos, algo inesperado comenzó a suceder. Los teléfonos móviles de los asistentes empezaron a sonar constantemente. Las redes sociales explotaron con comentarios, videos, capturas de pantalla de la transmisión en vivo.
Lo que había comenzado como un evento matutino para 500 personas, se estaba convirtiendo en el fenómeno viral más impactante en la historia del cristianismo latinoamericano. Pero más importante aún, estaba a punto de desencadenar una serie de revelaciones que cambiarían para siempre el panorama del liderazgo espiritual en toda la región. Porque lo que ninguno de los presentes sabía en ese momento era que entre la audiencia se encontraba alguien más que había estado esperando exactamente esta oportunidad para revelar secretos que harían que la conspiración del pastor Mendoza pareciera apenas el comienzo de algo mucho más grande y más siniestro. Mientras las 500 personas comenzaban a recoger sus pertenencias, una mujer joven de aproximadamente 30 años se acercó discretamente al escenario donde el padre Luis conversaba con Valentina. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación que llamó inmediatamente la atención del líder espiritual. «Disculpe, padre Luis, mi nombre es Patricia Vázquez y necesito hablar urgentemente con usted sobre algo que considero extremadamente importante». El padre Luis notó la sinceridad en los ojos de Patricia y le indicó que continuara. «Por supuesto, señorita Vázquez. Dígame en qué puedo ayudarla». Patricia miró nerviosamente alrededor del salón, asegurándose de que las cámaras ya no estuvieran transmitiendo en vivo. Antes de continuar, trabajo como asistente personal del pastor Rodrigo Mendoza desde hace 5 años. Vine esta mañana porque sabía que se iba a ejecutar el plan contra usted. Pero después de presenciar su sabiduría y compasión, he tomado la decisión más difícil de mi vida. La revelación causó un impacto inmediato. Valentina se acercó más al grupo, intrigada por lo que la asistente del pastor Mendoza podría revelar. «¿Qué decisión ha tomado?», preguntó el padre Luis con genuina preocupación. «He decidido renunciar a mi trabajo y revelar todo lo que sé sobre las operaciones que ha estado dirigiendo el pastor Mendoza contra líderes evangélicos íntegros como usted». Patricia abrió su bolso y sacó una memoria USB junto con una carpeta llena de documentos. Esta memoria contiene 5 años de emails, contratos, transferencias bancarias y documentos que prueban que el plan contra usted no es un caso aislado. Es parte de una operación sistemática dirigida por una red de pastores evangélicos millonarios que predican prosperidad pero viven en la corrupción. El padre Luis tomó la memoria USB, consciente de que lo que estaba recibiendo podría ayudar a proteger a otros líderes espirituales íntegros del movimiento evangélico. «¿Qué tipo de operación?», preguntó Valentina, claramente impactada. Patricia respiró profundamente antes de responder. En los últimos 3 años, el pastor Mendoza ha coordinado ataques similares contra al menos 27 pastores evangélicos íntegros en 12 países diferentes. Ha gastado más de $2 millones en estas operaciones, financiado por lo que ellos llaman la Hermandad de la Prosperidad. ¿La Hermandad de la Prosperidad?, preguntó el padre Luis. Es un grupo secreto de 15 pastores evangélicos multimillonarios que controlan las iglesias más grandes de Latinoamérica. Todos predican el evangelio de la prosperidad material y ven a pastores como usted, que predican integridad genuina y desprendimiento material, como una amenaza directa a sus negocios religiosos. La magnitud de lo que Patricia estaba revelando era abrumadora. Se trataba de una conspiración internacional para eliminar la competencia moral dentro del propio movimiento evangélico. «Señorita Vázquez», dijo el padre Luis, «¿entiende usted las consecuencias personales de lo que está haciendo?». «Las entiendo perfectamente, padre Luis, pero después de presenciar la valentía de la señorita Morales para confesar su participación, me di cuenta de que ya no puedo seguir siendo cómplice silenciosa de estas operaciones contra siervos de Dios genuinos». Patricia sacó un teléfono móvil de su bolso. «Además, tengo grabaciones de conversaciones donde el pastor Mendoza planifica ataques futuros, incluyendo algunos que están programados para ejecutarse esta misma semana contra pastores íntegros en Colombia, México y Brasil». En ese momento, mientras Patricia reproducía una de las grabaciones, algo extraordinario comenzó a suceder. Los teléfonos de varias personas en el salón empezaron a sonar simultáneamente. Eran llamadas de pastores, líderes evangélicos, periodistas cristianos y empresarios que habían estado siguiendo la transmisión en vivo, pero la llamada más impactante llegó al teléfono personal del padre Luis. Era del pastor Samuel Rodríguez, presidente de la Alianza Evangélica de Venezuela. «Padre Luis, habla el pastor Samuel. Necesito reunirme con usted inmediatamente». Lo que acaba de suceder en esa transmisión ha confirmado sospechas que teníamos sobre corrupción en nuestras propias filas evangélicas. La voz del pastor Samuel se escuchaba tensa y urgente. ¿Sospechas sobre qué específicamente, pastor Samuel? Sobre una red de pastores corruptos que han estado usando métodos criminales para eliminar la competencia de líderes íntegros dentro del movimiento evangélico.
Sus revelaciones de esta mañana han proporcionado las últimas piezas del rompecabezas que necesitábamos. El padre Luis sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Lo que había comenzado como un ataque personal se estaba revelando como parte de algo mucho más grande dentro del propio cristianismo evangélico. Pastor Samuel, ¿está usted sugiriendo que hay una conspiración organizada dentro de nuestro movimiento evangélico? No puedo discutir detalles por teléfono, padre Luis. Pero puedo decirle que su transmisión de esta mañana ha sido vista por líderes evangélicos de toda Latinoamérica que han estado esperando exactamente este tipo de evidencia para proceder con una limpieza profunda de nuestras instituciones. Patricia, quien había estado escuchando la conversación, se acercó al padre Luis con una expresión de urgencia extrema. Padre Luis, en esa memoria USB hay evidencia de que la Hermandad de la Prosperidad ha estado comprando influencia política en 6 países latinoamericanos para proteger sus operaciones ilegales y silenciar a pastores como usted. La revelación era tan impactante que varias personas que estaban cerca tuvieron que sentarse. La conspiración era infinitamente más grande de lo que habían imaginado. En ese momento, Valentina tomó la palabra con una determinación que sorprendió a todos. Padre Luis, hay algo más que no le he dicho. Algo que consideré demasiado peligroso para revelar durante la transmisión en vivo. ¿Qué es, señorita Morales? Durante mi entrenamiento en Buenos Aires, conocí a otras 5 mujeres que habían sido contratadas para operaciones similares contra pastores evangélicos íntegros en Colombia, México, Brasil, Perú y Ecuador. Todas esas operaciones están programadas para ejecutarse en las próximas 2 semanas. El padre Luis entendió inmediatamente que estaba enfrentando una crisis que podría afectar a todo el liderazgo evangélico latinoamericano. Señorita Morales, ¿tiene usted los nombres y datos de contacto de esas otras mujeres? Sí, los tengo todos. Y más importante aún, tengo los nombres de los pastores evangélicos que van a ser atacados. Podemos advertirles antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, el teléfono del padre Luis volvió a sonar. Esta vez era una llamada desde Colombia. Padre Toro, habla el pastor Miguel Ángel Torres desde Bogotá. Represento a una coalición de pastores evangélicos íntegros que hemos estado siguiendo su situación. Necesitamos que venga a Colombia inmediatamente. ¿A Colombia, Pastor Torres? Sí, Padre Toro. Lo que usted ha expuesto esta mañana ha activado una investigación que hemos estado conduciendo secretamente sobre corrupción dentro de nuestras propias denominaciones evangélicas. Sus evidencias son exactamente lo que necesitábamos para proceder con acciones disciplinarias que cambiarán para siempre el liderazgo evangélico en Latinoamérica. El padre Luis se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar radicalmente. Ya no era simplemente un pastor local que había sido atacado por un rival. Se había convertido en una pieza clave de una reforma dentro del movimiento evangélico. Pastor Torres, tengo aquí conmigo a 2 mujeres que poseen información adicional, que podría ser crucial para limpiar nuestras instituciones evangélicas. ¿Qué tipo de información? Evidencia documental de una red de financiamiento que conecta pastores corruptos de toda Latinoamérica en una organización criminal llamada la Hermandad de la Prosperidad. También tenemos información sobre operaciones similares que están planeadas para ejecutarse contra otros pastores íntegros en las próximas semanas. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Padre Toro, esta información es de importancia crítica para la supervivencia de la integridad dentro de nuestro movimiento evangélico. Necesito que usted y esas 2 mujeres estén en Bogotá mañana por la mañana para testificar ante el Consejo Evangélico Latinoamericano. En ese momento, Patricia se acercó nuevamente al padre Luis con una expresión de alarma extrema. Padre Luis, acabo de recibir un mensaje de texto de mi reemplazo en la oficina del pastor Mendoza. Él se enteró de que yo estoy aquí y ha activado lo que llaman el protocolo de emergencia de la hermandad. ¿Qué significa eso? Significa que van a acelerar todas las operaciones pendientes. Las 5 mujeres que mencionó Valentina van a recibir órdenes de ejecutar sus planes esta misma semana, antes de que podamos advertir a sus objetivos. El padre Luis entendió que habían entrado en una carrera contra el tiempo. No solo tenían que proteger su propia seguridad, sino que tenían la responsabilidad de salvar a otros pastores evangélicos que estaban a punto de ser atacados. Señoritas Morales y Vázquez, necesito que tomen una decisión ahora mismo que definirá el resto de sus vidas. ¿Están dispuestas a viajar conmigo a Colombia para testificar ante las más altas autoridades del movimiento evangélico latinoamericano? Ambas mujeres se miraron entre sí y asintieron sin hesitación. Estamos dispuestas, Padre Luis, respondió Valentina. Pero antes de irnos, necesitamos contactar inmediatamente a esos otros pastores para advertirles sobre los ataques planeados.
Durante las siguientes 2 horas, el salón del Club Caracas se convirtió en el centro de operaciones de la campaña de rescate más importante en la historia del cristianismo evangélico latinoamericano. El padre Luis coordinaba llamadas telefónicas a pastores íntegros en 5 países diferentes, mientras Valentina contactaba a las otras mujeres que habían sido contratadas para ejecutar operaciones similares. Una por una, las 5 mujeres respondieron al llamado de Valentina. La transformación que habían presenciado a través de la transmisión en vivo había tocado algo profundo en sus conciencias. Todas decidieron abandonar sus misiones criminales y unirse al grupo de testigos que viajaría a Colombia. Pero la revelación más impactante llegó cuando Patricia logró acceder remotamente a los servidores del pastor Mendoza y descubrió que la Hermandad de la Prosperidad incluía no solo pastores millonarios, sino también políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos que habían estado usando iglesias evangélicas como fachadas para operaciones de lavado de dinero. A las 2 de la tarde, mientras las autoridades venezolanas llegaban al Club Caracas para tomar declaraciones oficiales, el padre Luis recibió una llamada que cambiaría para siempre el curso de los eventos. Padre Toro, habla el pastor Juan Carlos Méndez desde México, presidente del Consejo Evangélico Latinoamericano. La línea se llenó de un silencio reverente. Todos los presentes en el salón entendieron que estaban siendo testigos de un momento histórico para el movimiento evangélico. Pastor Méndez, es un honor escuchar su voz. Padre Toro, he estado siguiendo los eventos de esta mañana junto con todo el Consejo Evangélico. Lo que usted ha logrado con su sabiduría y discernimiento espiritual ha expuesto una corrupción que amenazaba con destruir la credibilidad de nuestro movimiento evangélico desde adentro. Pastor Méndez, solo hice lo que mi conciencia y la palabra de Dios me dictaban que era correcto. Y precisamente por eso, Padre Toro, el Consejo Evangélico Latinoamericano ha decidido nombrarlo oficialmente como investigador especial para asuntos de integridad pastoral. Su misión será limpiar nuestro movimiento evangélico de esta corrupción, comenzando con el desmantelamiento completo de la Hermandad de la Prosperidad. El nombramiento era una responsabilidad inmensa, pero el padre Luis sabía que Dios lo había preparado exactamente para este momento. Pastor Méndez, acepto esta responsabilidad con humildad y determinación, pero necesitaré el respaldo completo del Consejo para enfrentar las amenazas que seguramente vendrán. Lo tendrá, Padre Toro. Y más importante aún, tendrá los recursos financieros y legales necesarios para llevar a cabo una investigación exhaustiva que restaure la integridad en el liderazgo evangélico latinoamericano. En ese momento, mientras el padre Luis terminaba la llamada más importante de su ministerio, Valentina se acercó a él con lágrimas de gratitud en sus ojos. Padre Luis, hace 6 horas yo era un instrumento del enemigo enviado para destruirlo. Ahora soy testigo de cómo Dios ha usado incluso mi maldad para exponer una corrupción que habría destruido la fe de millones de personas. El padre Luis puso sus manos sobre los hombros de Valentina en un gesto de bendición final. Señorita Morales, usted es la prueba viviente de que Dios puede transformar hasta las situaciones más malévolas en instrumentos de su gloria. Su testimonio será recordado como el catalizador que salvó la integridad del movimiento evangélico latinoamericano. A las 3 de la tarde de este lunes 28 de julio de 2025, mientras las últimas personas abandonaban el salón del Club Caracas, todos sabían que habían sido testigos del día que cambió para siempre la historia del cristianismo evangélico en Latinoamérica. El padre Luis Toro había llegado esa mañana como el objetivo de una conspiración diseñada para destruirlo. Salía esa tarde como el líder de la reforma más importante en la historia del movimiento evangélico regional. Valentina Morales había llegado como enemiga pagada para ejecutar un plan malévolo. Se iba como la testiga principal de una investigación que desmantelaría una red criminal que se escondía detrás de la fe. Patricia Vázquez había llegado como espía silenciosa de los conspiradores. Partía como la informante clave que proporcionaría la evidencia necesaria para limpiar las instituciones evangélicas de la corrupción. Y mientras los 3 subían al avión que los llevaría a Colombia para comenzar la investigación más trascendental en la historia del cristianismo evangélico latinoamericano, miles de pastores íntegros en toda la región dormirían esa noche sabiendo que la verdad había triunfado sobre la más elaborada de las mentiras. La mañana que había comenzado con una trampa para enamorar al padre Luis Toro, había terminado como el día en que la integridad evangélica se salvó de la corrupción más peligrosa que jamás había enfrentado. Pero más importante que todo lo anterior, había terminado como una demostración viviente de que cuando un siervo de Dios permanece firme en la verdad, ni las conspiraciones más elaboradas pueden prevalecer contra el poder de la integridad genuina.
Eran exactamente las 5 de la tarde cuando el avión despegó del aeropuerto de Caracas, llevando a los 3 protagonistas de esta historia extraordinaria hacia el siguiente capítulo de lo que se convertiría en la reforma evangélica más importante del siglo XXI. Y mientras Venezuela se alejaba por la ventanilla del avión, el padre Luis Toro sonrió sabiendo que Dios había usado incluso los ataques de sus enemigos para elevarlo a un nivel de influencia que nunca había soñado posible. La trampa había fallado. La verdad había triunfado. Y la historia del cristianismo evangélico latinoamericano jamás volvería a ser la misma. Pero la historia de esta mañana extraordinaria aún no había terminado completamente. Mientras el avión sobrevolaba el espacio aéreo venezolano, el teléfono satelital del padre Luis sonó con una urgencia que hizo que todos los pasajeros prestaran atención inmediata. Padre Toro, habla nuevamente el pastor Juan Carlos Méndez desde México. Tengo noticias que no pueden esperar hasta mañana. Dígame, Pastor Méndez. En las últimas 3 horas, desde que terminó su transmisión, hemos recibido más de 200 llamadas de pastores en toda Latinoamérica, reportando intentos de soborno, amenazas y ofertas de dinero para unirse a la Hermandad de la Prosperidad. El padre Luis sintió como si el aire del avión se hubiera enrarecido. La magnitud de la corrupción era aún mayor de lo que habían imaginado. 200 llamadas en 3 horas. Así es, Padre Toro. Pero hay algo más impactante. Hemos identificado que la hermandad no solo opera en Latinoamérica. Tenemos evidencia de células similares en Estados Unidos, España y hasta en África. Es una red global de corrupción evangélica. Valentina, quien había estado escuchando la conversación, se acercó al padre Luis con una expresión de shock absoluto. Padre Luis, durante mi entrenamiento en Buenos Aires, el pastor Mendoza mencionó algo sobre operaciones internacionales, pero yo pensé que se refería solo a Sudamérica. Ahora entiendo que estaba hablando de algo mucho más grande. Patricia tomó su computadora portátil y comenzó a revisar los archivos que había descargado de los servidores del pastor Mendoza. Padre Luis, aquí hay transferencias bancarias a cuentas en Miami, Madrid y Lagos. Los montos son astronómicos. Más de $50 millones en los últimos 2 años. El piloto del avión se acercó a ellos con una expresión de preocupación. Padre Toro, acabamos de recibir una comunicación urgente de la Torre de Control de Bogotá. Hay representantes de medios internacionales esperándolo en el aeropuerto. CNN en español, Univisión, Telemundo, y al menos 12 cadenas de televisión cristianas de diferentes países. El padre Luis entendió que lo que había comenzado como un evento local en Caracas se había convertido en una noticia de alcance mundial. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada desde los Estados Unidos. Padre Toro, habla el pastor Robert Williams desde Houston, Texas. Represento a una coalición de iglesias hispanas en Estados Unidos. Necesitamos su ayuda urgentemente. ¿Qué tipo de ayuda, pastor Williams? Hemos identificado al menos 10 megaiglesias hispanas en Estados Unidos que han estado recibiendo dinero de la Hermandad de la Prosperidad para promover el mismo tipo de evangelio corrupto. Sus pastores han estado viviendo en mansiones millonarias mientras sus congregaciones luchan económicamente. La red de corrupción se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Pastor Williams, ¿tienen ustedes evidencia documental de estas operaciones? Tenemos todo, Padre Toro. Contratos, transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones, pero necesitamos a alguien con su autoridad moral para liderar una investigación que tenga credibilidad internacional. Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Bogotá, Valentina recibió una llamada en su teléfono personal que la dejó completamente pálida. Era una de las 5 mujeres que habían sido contratadas para operaciones similares, llamando desde México. Valentina, algo terrible está pasando. Después de ver tu transmisión esta mañana, decidí confesar todo a mi familia. Pero hace 1 hora, hombres armados llegaron a mi casa buscándome. Tuve que escapar. Creo que la hermandad está eliminando a todos los que saben demasiado. El padre Luis tomó el teléfono inmediatamente. Señorita, habla el padre Luis Toro. ¿Está usted en un lugar seguro ahora? Por ahora sí, padre Luis. Pero tengo información que debe saber inmediatamente. La operación contra usted era solo una prueba. La hermandad está planeando algo que llaman Operación Reformador para la próxima semana. ¿Qué es Operación Reformador? Van a atacar simultáneamente a 50 pastores íntegros en 15 países diferentes. El objetivo es eliminar de una vez por todas a todos los líderes que predican integridad genuina en el movimiento evangélico mundial. La magnitud de lo que estaban planeando era terrorífica. No era solo una serie de ataques individuales, era un intento sistemático de genocidio espiritual. Señorita, necesito que me dé todos los detalles que tenga sobre esa operación. Tengo una lista completa de los objetivos, las fechas programadas y los métodos que van a usar. Pero Padre Luis,
Algunos de los ataques no son solo para destruir reputaciones. Algunos incluyen amenazas físicas reales. Patricia levantó la vista de su computadora con una expresión de horror absoluto. Padre Luis, acabo de descifrar algunos archivos encriptados. La hermandad tiene un presupuesto de $100 millones para Operación Reformador. Están planeando usar sicarios, no solo manipuladores emocionales. El avión aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a las 6:45 de la tarde. Mientras descendían, pudieron ver a través de las ventanillas una multitud de periodistas, pastores y autoridades esperándolos en la pista. Pero también notaron algo inquietante. Varios vehículos con vidrios polarizados estacionados en posiciones estratégicas alrededor del aeropuerto. El pastor Miguel Ángel Torres subió al avión personalmente para recibirlos. Padre Toro, la situación ha escalado mucho más allá de lo que anticipábamos esta mañana. Tenemos informes de que elementos criminales al servicio de la hermandad están movilizándose en toda la región. ¿Qué tipo de elementos criminales?, preguntó el padre Luis. Según nuestras fuentes en las fuerzas de seguridad, la hermandad ha contratado servicios de grupos paramilitares para intimidar o eliminar a testigos clave. Su vida y las de estas dos señoritas están en peligro real. En ese momento, Valentina recibió otro mensaje de texto que la hizo temblar visiblemente. Padre Luis, acabo de recibir esto. Si testificas mañana en Bogotá, tu familia en Buenos Aires pagará las consecuencias. Tenemos sus direcciones y fotografías. El padre Luis entendió que habían entrado en una guerra espiritual que tenía ramificaciones físicas muy reales. Pastor Torres, ¿qué medidas de seguridad han implementado para la reunión de mañana? Hemos coordinado con las autoridades colombianas para establecer un perímetro de seguridad completo. Además, pastores de toda Latinoamérica están viajando hacia Bogotá esta noche para mostrar solidaridad y servir como testigos de lo que va a revelarse. Patricia cerró su computadora y se dirigió al grupo con determinación renovada. Padre Luis, he tomado una decisión. Voy a publicar esta noche, en todas las redes sociales y medios de comunicación, toda la información que tengo sobre la hermandad. Si van a tratar de silenciarnos con violencia, entonces la única defensa es hacer pública toda la evidencia antes de que puedan detenerla. Era una estrategia arriesgada pero inteligente. Si toda la información se hacía pública inmediatamente, ya no habría razón para atacar a los testigos. Señorita Vázquez, ¿está usted segura de que quiere tomar ese riesgo? Estoy completamente segura, Padre Luis. Esta mañana aprendí que hay cosas más importantes que la seguridad personal. La integridad del Evangelio vale cualquier sacrificio. Mientras descendían del avión, rodeados por un cordón de seguridad, el padre Luis recibió una última llamada que definiría el curso de los eventos. Era del presidente de Colombia. Padre Toro, habla el presidente Gustavo Petro. He estado siguiendo los desarrollos de esta situación desde esta mañana. Quiero ofrecerle protección oficial del Estado colombiano y todos los recursos necesarios para llevar a cabo su investigación. Señor presidente, le agradezco profundamente su apoyo. Padre Toro, lo que usted ha expuesto trasciende asuntos religiosos. Hemos identificado conexiones entre la Hermandad de la Prosperidad y redes de lavado de dinero que afectan la seguridad nacional de varios países. Su investigación es ahora una cuestión de seguridad continental. A las 7:30 de la noche, mientras el padre Luis, Valentina y Patricia eran escoltados hacia un hotel de máxima seguridad en Bogotá, la primera oleada de revelaciones de Patricia comenzó a publicarse simultáneamente en decenas de medios de comunicación. Los titulares que aparecían en tiempo real eran devastadores. Revelado, red criminal de pastores millonarios. Opera en 15 países documentos exclusivos. La Hermandad de la Prosperidad planeaba eliminar 50 líderes religiosos. Audio filtrado. Pastor multimillonario. Ordena asesinato de competencia. Escándalo internacional. Mega iglesias usadas para lavar $100 millones. A las 8 de la noche, el pastor Rodrigo Mendoza fue arrestado en su mansión de Caracas por las autoridades venezolanas, junto con otros 6 miembros identificados de la Hermandad de la Prosperidad. A las 9 de la noche, operaciones similares se llevaron a cabo simultáneamente en Colombia, México, Brasil, Argentina y Estados Unidos. A las 10 de la noche, más de 100 pastores millonarios asociados con la Hermandad habían sido detenidos o estaban siendo buscados por las autoridades de sus respectivos países. Mientras el padre Luis se preparaba para dormir en su habitación del hotel, protegido por agentes de seguridad del Estado colombiano, reflexionó sobre los eventos extraordinarios de las últimas 16 horas. Había despertado esa mañana como un pastor local, que enfrentaría un ataque diseñado para destruir su ministerio. Terminaba el día como el líder de la operación de limpieza más importante en la historia del cristianismo evangélico mundial. Su teléfono sonó una última vez antes de medianoche. Era Valentina. Padre Luis, no puedo dormir.
Sigo pensando en que hace 18 horas yo era parte del problema. Ahora soy parte de la solución. ¿Cómo puede Dios transformar algo tan rápido? Señorita Morales, le respondió el padre Luis con voz serena. Usted acaba de experimentar lo que llamamos gracia transformadora. Dios no solo perdona nuestros pecados, los convierte en instrumentos de su gloria. Pero hay algo más que quiero decirle, padre Luis. Durante estos meses que pasé estudiándolo para atacarlo, llegué a conocer sus enseñanzas mejor que muchos de sus seguidores genuinos. Y ahora entiendo que usted representa exactamente lo que el cristianismo evangélico debe ser: íntegro, compasivo, sabio y completamente dedicado a la verdad. Valentina, mañana comenzaremos un trabajo que tomará meses, tal vez años, completar. Pero esta noche podemos descansar sabiendo que la verdad ha triunfado sobre la mentira más elaborada que jamás se haya orquestado contra el pueblo de Dios. A las 11:59 de la noche del lunes 28 de julio de 2025, cuando el reloj marcó oficialmente el final de la jornada más extraordinaria en la historia moderna del cristianismo evangélico, el padre Luis Toro cerró sus ojos con una sonrisa de satisfacción profunda. La trampa había fallado. La verdad había triunfado, y millones de creyentes evangélicos en todo el mundo podrían ahora distinguir claramente entre los pastores que servían a Dios y aquellos que se servían a sí mismos. La mañana había comenzado con una mujer enviada para enamorarlo y destruirlo. Terminaba con esa misma mujer convertida en su aliada más poderosa en la batalla por la integridad del Evangelio. Mientras el padre Luis se quedaba dormido, protegido por la seguridad del Estado y rodeado por la evidencia que cambiaría para siempre el cristianismo evangélico mundial, una sola oración salió de sus labios: gracias, Padre Celestial, por usar incluso los ataques de mis enemigos para elevar tu nombre y purificar tu iglesia. Y con esa oración, la mañana más extraordinaria en la historia del cristianismo evangélico latinoamericano llegó oficialmente a su fin.